En esta oportunidad estamos con un amigo, con un siervo de Dios, con un padre, con un legendario, con un biker, Biker, sí. con un biker, Esposo. es esposo, Sí. un apóstol de Jesucristo, con una persona que yo de verdad admiro mucho. Ustedes han sido como familia, pero también como personas individualmente, de las personas más importantes para mi familia, para nosotros. Yo quiero presentarles hoy al apóstol Juan Pablo Avelar. Que es un amigo, es un pastor, es un siervo de Dios que yo sé que es en esta oportunidad, en esta conversación, va a bendecir sus vidas. Así que aprovechen, apunten y sáquenle el jugo. Yo sé que no vamos a terminar este tiempo sin compartir cosas que los van a bendecir. Pastor, gracias, de verdad yo te agradezco mucho por la oportunidad que me das de tu tiempo, Gracias. tus conocimientos, por permitirme compartir contigo. Y estamos en el auditorium de Betania, un lugar impresionante, precioso. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu lugar favorito de este lugar? Ok, bueno, primero te saludo. Gracias por la presentación. Me siento muy bien, aunque me siento preocupado por esa gran presentación. Gracias, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar contigo y honrado, privilegiado de poder compartir. ¿Qué lugar me gusta más? Tiene lugares muy lindos. Este lugar donde estamos ahora me gusta mucho, especialmente porque está cerca de mi oficina y es un lugar que por lo general yo lo uso para venir a orar. Entonces, de pronto estoy trabajando y tengo un momentito por allí y una de esas sillas por allá es donde me siento en plena oscuridad, porque por lo general el templo está apagado y me gusta mucho este lugar. Obviamente disfruto muchísimo cada lugar del templo, aunque este lugar acá donde estamos es un lugar muy bonito porque tiene muy buena acústica, tiene muy buena visual de lo que ocurre en el frente. Entonces, este es de los lugares, aunque más hacia el centro me gusta más. Pero este lugar para mí, tiene mucho significado porque estoy bien cerca de donde oro, por lo general. Ok. Estamos en Xela y eso es algo que se me olvidó mencionar en la presentación. Quetzalteco de corazón. Quetzalteco, puro super chivo. Primero hijo de Dios, sí. Luego Quetzalteco. Esa es la segunda presentación, Quetzalteco, puro de hueso colorado, Quetzalteco de hueso colorado, sí, super chivo. Pastor, ¿qué significa para ti Xela? Quiero empezar con algo así light. Quiero empezar a conocer porque quiero que la gente te conozca de dónde eres y por qué estamos aquí. ¿Qué significa este lugar en el que estamos ahorita para ti? Ok. Xela, ¿qué significa Xela? Bueno, Xela es mi casa, mi ciudad, es mi tierra que amamos. Los quetzaltecos somos, ya lo hablamos un poquito detrás de cámaras, pero los quetzaltecos somos un poquito muy apegados a nuestra tierra, nuestra tradición. Por alguna razón vemos la luna más linda aquí que en otros lugares, aunque es la misma luna en todos lados. La luna de plata. De la luna de plata. Escuchar la luna de Xelajú donde estés. Nos ocurrió que hace algunas semanas andábamos de viaje con mi familia, estábamos en otro país y estábamos cenando y de repente empezó a sonar la luna de Xelajú en una orquesta, ¿verdad? Muy linda. Y de repente como que todos en la mesa se quedaron callados y fue como la nostalgia de casa. Para nosotros la luna de Xelajú es muy emblemática, ¿no? Así que sí, quetzalteco, seguidor de los super chivos. Puro chivo. Puro chivo, ¿verdad? Muy quetzalteco, muy hecho a las tradiciones de acá. Nosotros le llamamos paches a los tamales, no le decimos tamales, le llamamos paches y bueno, tantas cosas de Xela. Y aquí la segunda pregunta, ¿qué significa Betania? Betania es mi casa, es mi iglesia, es el lugar donde crecí, no este templo, pero 2 templos atrás, el lugar donde crecí, donde encontré propósito para mi vida, donde conocí a mi esposa, donde han crecido mis hijos. Toda mi vida gira en torno al reino de Dios, a la iglesia y a Quetzaltenango. Así que
Shela y Betania, mi casa, mi iglesia. Y antes de meternos a eso, dijiste algo, el propósito. Yo quiero empezar hablando acerca de eso. Yo siento que ustedes tienen una relación muy bonita con la palabra visión. Y Sí. quería preguntarte que nos cuentes qué es lo que te apasiona. Ahorita, qué es lo que te mueve, qué es lo que te quita el sueño, qué es lo que te hace levantarte temprano, acostarte tarde. Hoy, para después encontrar qué fue lo que motivó todo esto, ¿verdad? Para después irnos a platicar un poquito de qué te ha traído hasta aquí y que nos cuentes, estás ahora como apóstol de la misión Betania, estás pastoreando esta iglesia tan linda, entonces tú como padre, como esposo, como pastor, como apóstol de la misión, ¿qué es lo que hoy por hoy te apasiona más? ¿Qué es lo que te da hambre? Oh, esa es una pregunta bien amplia, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, yo creo que a uno en la vida hay muchas cosas que te apasionan. Sin duda que la iglesia, el propósito, ver personas transformadas, que el reino se siga expandiendo, son definitivamente cosas que te mueven. Creo que para abrirte mucho mi corazón y abrir el corazón con las personas que nos ven, un pastor debe aprender a balancear muchas cosas en la vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, la iglesia es muy demandante, ¿verdad? O sea, la iglesia te demanda tiempo, esfuerzo, energía, todo el tiempo estás como pensando proyectos para poder lograr ganar más personas para Cristo, cómo hacer más discípulos para Cristo. Y eso lo tienes que balancear muy bien con tu vida personal, ¿verdad? Porque es muy triste que hemos escuchado, y todos creo que hemos oído de ministros en todo el mundo, en muchas épocas, que ganaron muchas almas para Cristo, pero no tuvieron la capacidad de ganar a su propia familia para Cristo, o terminaron perdiendo sus familias para Cristo. Entonces, creo que donde uno tiene que tener más balance es en el poder atender a tu propia familia, poder proveer para ellos, y dedicarte realmente a atenderles, a estar con ellos, a pastorear tu casa primero, para luego poder pastorear la casa del Señor. Entonces, la pregunta es complicada de responder solo como algo que a mí me mueve, ¿verdad? O sea, a mí, mi familia, yo a veces, cuando tengo eventos que te demandan mucho, de 3 días, qué sé yo, y de repente yo mismo siento y digo, siento que no he visto a mis niños como que en un mes, y a veces es como 2 días que no los has visto, pero tu familia, te apasiona verlos a ellos, compartir con ellos. Yo me río mucho con mis hijos, especialmente el menor, tiene una facilidad de sacarme, es muy cómico, muy carismático. Sí, entonces yo me la paso muy bien con ellos, con mi esposa, pero también por el otro lado me apasiona mucho en la iglesia. Entonces tenés que encontrar el balance, porque de repente mi esposa me dice, mira, ya solo te hace falta que te lleves el catre a la casa, a la iglesia, y que allá pases todo el día. Entonces hay que aprender a balancear eso, y aunque me apasiona muchísimo el reino, porque me apasiona muchísimo, aprender a tener ese balance en la vida, ¿verdad? Ok, voy a aprovechar ahí para... ¿Qué principios te han ayudado a llevar ese balance? Porque creo yo que hablas de balance entre líneas, y esa fue la palabra que me resonó ahorita, balance. O sea, puedes estar muy apasionado por algo, pero si no hay balance, se pueden sacrificar muchas cosas que realmente no se deberían de sacrificar. Claro. ¿Qué principio o qué cosas te han ayudado a mantener o te han ayudado a tener balance? Bueno, primero yo te diría que sobre todo uno aprende viendo. Uno aprende viendo. Y yo aprendí mucho de mi papá.
¿verdad? Porque sinceramente, aunque mi papá fue un apóstol que le tocó partir piedra en todo el occidente del país, y fue un apóstol que el Señor en su gracia infinita lo levantó para bendecir tantos ministerios, siempre él sacaba tiempo para compartir con nosotros. Pero andaba en toda Latinoamérica, ¿cómo lo hacía? Exactamente. Entonces, él aprendió a encontrar ese balance en su vida de decir, ok, sí puedo atender a la congregación, puedo, como tú decís, andar en Estados Unidos, andar en México, andar en Argentina, andar en Colombia, andar en España, pero siempre sacar un tiempo para podernos atender a nosotros. Entonces, eso a mí me marcó de por vida. Y yo creo firmemente que a nosotros como hijos, a los 4, si mi papá y mi mamá no hubieran tenido esa sabiduría de atendernos a nosotros, lo más seguro es que los 4, ninguno hubiera querido ministerio. Porque de alguna manera te peleas con aquello que te está robando a tus papás, porque vos de niño no lo entendés, vos no entendés que hay un llamado y que hay un propósito y que hay una visión. Y ¿Tú querés a tus papás? Tú querés pasar tiempo con tu papá, vos no querés ver a tu papá, o sea, al final de cuentas, verlo predicar, o sea, está bien, pero yo lo que quiero es a mi papá que se siente conmigo a jugar carritos, pues. Entonces, si mis papás no hubieran tenido ese balance en la vida de poner en primer lugar la casa, lo más seguro es que nosotros 4 no hubiéramos querido nada con el ministerio. Al contrario de eso, los 4 estamos en el ministerio. Entonces yo entiendo que para mis hijos, o sea, si ese ejemplo fue tan fuerte para mí, ese principio de que la casa es primero, de que mi papá lo decía siempre y yo lo digo siempre, como hombre yo voy a dar cuentas de mi familia. Por supuesto, seguramente voy a dar cuentas de la iglesia, aunque Jesucristo mismo dijo, de los 12 que me diste, aquí están, solo se perdió el hijo de perdición. Pero nunca lo vemos a él dando cuentas sobre las multitudes, cuentas sobre sus discípulos cercanos. Entonces yo entiendo que yo voy a dar cuentas sobre mis discípulos, voy a dar cuentas sobre la iglesia, pero la primera cuenta que yo voy a dar delante del Señor es mi familia. Entonces yo no puedo descuidar a mi familia, porque yo al final lo que quiero es que mis hijos, y de hecho mi hijo, cuando yo le pregunto y le digo, mira, ¿qué quieres ser en la vida? De hecho el otro día le dije, mira, ¿te gustaría ser presidente del país? Y me dijo, papá, ¿cómo voy a ser yo presidente si yo lo que quiero ser es pastor? Me dijo. Voy a ser astronauta y después voy a ser pastor. Me dijo, primero okay. Voy a la luna y luego... y después voy a pastorear. Entonces me doy cuenta que no estoy haciendo malas cosas, porque si no lo diría, mira, lo último que yo quiero hacer es ser pastor. Entonces ese balance de atender a la casa, de cuando Pablo le habla a Timoteo y le habla a Tito y le habla acerca de ser cuidadores de su casa y esposos de una sola mujer y que atiendas a tu casa. Esos principios no están ahí puestos solo porque Pablo no tenía que escribirle a Tito y a Timoteo. Las epístolas pastorales hablan mucho acerca del obispado, del pastorado, y ahí es claro que hay que atender la casa. Entonces, si no atiendes tu casa, lo más seguro es que terminemos ganando mucha gente para Cristo, pero perdiendo a nuestra familia. Mencionaste la palabra pastorado, obispado. ¿Qué significa eso? Porque, o sea, yo lo entiendo, pero... Claro. Pero en lenguaje no clérigo, no religioso. O sea, ¿solo los pastores pueden pastorear? ¿O qué se supone que debemos... ¿Qué significa pastorear tu casa? Porque poniéndome como abogado del diablo se podría decir. Y no que Dios es el primer lugar, pues. Porque en algún momento he escuchado prédicas de la prioridad la tiene Dios y después la mujer y después los hijos y después el trabajo y después hay como una, no sé quién se sacó esa jerarquía vertical. ¿Dónde queda todo eso, pastor? Claro, bueno, el pastorado, lo que pasa es de que obviamente nosotros como pastores atendemos el rebaño de Jesús,
¿verdad? Nosotros como buenos pastores, o al menos tratamos de ser buenos pastores, atendemos a las ovejas. Y el pastor da pasto a las ovejas, enseña la palabra. Es decir, cuando hay una congregación que Dios en su infinita gracia y Jesucristo te la confía, porque al final de cuentas las ovejas no son de nosotros, las ovejas son de Jesús. Y nosotros tenemos la gran bendición de poder atender el rebaño que Jesucristo te da para que puedas atender en su infinita gracia, porque al final las ovejas son de Él. Tenemos que estar claros en eso. Las ovejas, eso que son mis ovejas, no, son las ovejas del Señor. Y por eso todavía eso nos pone como un peldaño más alto todavía, porque no son ni siquiera las mías, son las del Señor. Y Él en su infinita gracia te las permite que las tomes para que las puedas pastorear y llevarlos a lugares de pastoreo, de donde puedan comer, donde puedan ser apacentadas. Ahora el asunto es de que tenemos que entender que todo varón, y quisiera hablarle a los varones, todo varón que es papá en su casa, que es esposo en su casa, Dios en su gracia y en su favor estableció que nosotros fuéramos líderes de nuestra casa. Y dentro de ese liderazgo tenemos que pastorear a nuestra propia casa. Es decir, qué triste sería para mí que el domingo yo predico y aceptan 15, 20 personas, 30 personas a Jesucristo y que mis propios hijos yo no los pueda ganar para el Señor. Algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal si yo no estoy pastoreando ni siquiera mi casa. Entonces, creo, fíjate que hay una estadística muy interesante. Y dice que cuando los hombres vienen a Cristo, la familia tiene el 90% de posibilidad de que se convierta a Jesucristo. A diferencia de cuando las mujeres vienen a Cristo, el porcentaje baja, no lo tengo ahorita en la mente, pero bajaba como del 90 al 30%. Y si son los hijos los que se convierten, baja todavía como al 10%. Esta estadística es bien interesante porque lo que te está diciendo es, el varón tiene la influencia de que cuando se rinde a Jesús, tiene la capacidad casi en el 100% de traer a su familia con él. Entonces, esto lo que nos abre el entendimiento es para saber que nosotros como hombres, yo en este caso, pues lo hablo como papá y lo hablo como esposo, tenemos la capacidad de influenciar y de pastorear a nuestras familias, de guiarlos, si queremos, no queremos usar el título pastor, sino queremos usar el título de líder, de liderar a nuestras familias a los pies de Jesucristo. Lo que pasa es de que por años el hombre se ha escudado en que la que tiene que orar es la esposa, la que tiene que llevar el grupo de oraciones de las viejitas. De las viejitas, y nunca vemos hombres en los grupos de intercesión, nunca vemos hombres en los grupos de oración. Y eso tiene que cambiar. En algún momento el enemigo nos metió esa onda de que los hombres no son los que oran, los hombres no son los que ayunan, los hombres no son los que interceden. Cuando realmente delante del Señor nosotros tenemos que dar cuentas del liderazgo de nuestras casas. El apóstol Efraín una vez en una administración les dice a los pastores, ¿cuántos creen que ustedes están casados con la iglesia? Y todos, sí, nos casamos con la iglesia. Pero la iglesia ya tiene marido, les dice. Ya tiene esposo, claro. Ajá, la iglesia ya tiene a Jesucristo y Él ya murió, ya se sacrificó por ella. ¿Qué están haciendo ustedes? Haciendo lo que no es su parte. Entonces creo yo que tiene que ver con eso que dijiste. ¿Dónde nos ponemos a nosotros? Nuestra identidad. Y tener afirmada la identidad, creo que te lleva a ese punto. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Mi pregunta es, ¿qué te hace estar tan seguro de eso que dijiste ahorita? ¿Por qué Jesús es tan importante en tu vida? ¿Qué pasó? Porque somos hijos de ministros y nuestros padres siguieron a un Señor. Claro. Pero, ¿qué hizo que tú siguieras al mismo Señor? ¿Por qué estás tan seguro de eso? Buena pregunta, muy buena pregunta. Ok, voy a relatarte cómo vine yo a los pies del Señor. Ok.
Y cualquiera ahorita se pudo haber asustado, ¿no? Con lo que acabo de decir. O sea, un hijo de pastor vino a los pies del Señor. No se supone que ya nacen que salvos. Ya nacen salvos, sí, pues, claro. No, sí, no, pues. no, ni cerca, ni cerca. Ok, te voy a contar mi testimonio. ¿Puedo contar mi testimonio hoy? ¿Puedo contarlo? Sí, me quisieran escuchar los que están allá. Mi testimonio es el siguiente. Mi testimonio da risa. Ok. Mi testimonio es que nunca fui borracho. Nunca probé las drogas. Mi testimonio es que nunca fumé. Mi testimonio es que yo era un ratón de iglesia. Es decir, mis recuerdos más lejanos de iglesia es durmiendo debajo de las bancas. En aquel tiempo teníamos bancas. Así que íbamos a los cultos eran larguísimos. Y yo me quedaba a dormir debajo de las bancas. Ahí mi mamá tiraba unas cobijas. Y ahí cuando los cultos daban la noche, yo ahí me dormía. Y mis recuerdos todo tiene que ver con iglesia, todo tiene que ver con iglesia. Obviamente, pues, los que somos hijos de pastores entendemos esto, ¿no? Uh-huh. El horario del pastor. El horario del pastor. Mi papá terminaba el culto y se tardaba 2 horas para salir de la iglesia, ¿verdad? Porque había que atender a las personas. Entonces mi testimonio es que yo nunca fui borracho, nunca fui drogadicto, nunca fui parrandero. No tendrías por qué necesitar un salvador. El asunto es que aunque yo escuchaba las prédicas y danzaba y cantaba, yo me sentía muy solo. Muy solo. Solitario. Tenía una tristeza que yo no entendía, porque yo miraba que otros no tenían esa misma tristeza. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? Pues si yo vengo a la iglesia, no tengo vicios, de alguna manera trato de portarme bien en la casa, trato de ser obediente, me gusta la palabra, me gusta adorar al Señor, pero tengo una tristeza que no me puedo sacar, tengo una soledad. Y yo tenía muchos amigos, pero aún con todos los amigos que yo tenía y que yo vivía de alguna manera acomodado, o sea, no era que, pues, obviamente nunca fuimos millonarios, pero vivíamos bien, o sea, teníamos una casa, teníamos un carro, mi papá cuando podía nos llevaba de vacaciones. Entonces la pregunta era, ¿por qué yo me siento triste? ¿Por qué yo me siento solo? Si trato de hacer las cosas bien. Y entonces me recuerdo que cuando yo tenía como 14 años, llegó un predicador a nuestra congregación y parecía que todo lo que él predicaba era como una radiografía de mi vida. Y entonces me recuerdo que cuando él terminó dijo, ¿alguien quiere recibir a Jesús en su corazón? Entonces yo me paré inmediatamente y salí disparado al frente de la iglesia donde él oró. Me recuerdo que le entregué mi vida a Jesús, aunque yo me recuerdo que de niño yo lo había hecho, pero como que lo había hecho por hacerlo, ¿no? Pero en esta vez yo estaba convencido de que yo realmente necesitaba sacarme esa tristeza que yo sentía, esa soledad que yo tenía. Y entonces cuando yo recibo a Jesús, yo lloraba, reía, no sabía ni qué me pasaba. Y de pronto, yo no sentí que fue en el momento, pero de repente un día yo me levanté y dije, esa soledad que yo tenía ya no la tengo. Y esa tristeza que yo no sabía dónde venía, ya no la tengo. Y me siento increíblemente bien y me siento increíblemente feliz. Y entonces me di cuenta que Jesús había cambiado mi vida. No fue en el momento, porque no es algo que yo te diga, mira, en ese momento yo sentí que no. Que se automáticamente o mágicamente. Que un botón se encendió y se apagó otro, pero de pronto, o sea, yo me di cuenta, no sé, en una semana, en 15 días, yo no sé en qué momento, pero yo me di cuenta que mi vida había cambiado.
Entonces yo me di cuenta que eso que yo había recibido, yo necesitaba trasladárselo a alguien más. Ahora, este testimonio, que no es un testimonio de que yo fui drogadicto y que fui borracho y que andaba en el mundo y que no. Pero ese testimonio que para algunos no es testimonio, lo cierto es que hay un montón de gente que nos está viendo ahora que exactamente se siente igual que yo o como yo me sentía. Vas a la iglesia, no tienes vicios, no tienes drogas, tratas de vivir bien tu vida, pero por alguna razón te sentís vacío. Algo falta. Algo falta, porque yo estaba tratando de llenar mi corazón con mis propios valores, con mis propias, ¿cómo decirlo? Con mi propia justificación de que no soy una mala persona. Pero aún siendo una buena persona, yo me iba a perder. Porque no te salvas porque seas una buena persona o una mala persona. La salvación viene por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, esa justificación que solo Cristo te puede dar es el fosforazo que hace que tu vida entonces encuentre sentido para todo lo que haces. Es más que solo una experiencia espiritual, solo un momento, es más un proceso. Y hoy, ¿cuántos años tienes, pastor? 45 años. Y hoy, digamos unos 35 años después. 30 años después, sí. 30 años después. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida, en tu corazón? Jesús es todo. Él es todo. Pero ¿por qué? Como, ¿qué pasa? Yo no sé si sientes que Él está aquí ahorita. Sí, claro. Sí. Claro. O sea, o sea, es como difícil tratarlo de traer, como simplificarlo, ¿no? A veces hay conceptos que son, lo más complicado es simplificarlos. Sí, bueno. Jesús es todo. O sea, no sé cómo simplificarlo más que eso. Por eso la palabra dice que en Él somos y en Él nos movemos. Ha absorbido toda tu existencia. No sin quitarte lo que tú sos, porque creo que el Padre te forma con tus dones, con los talentos, las habilidades, las capacidades. Pero todas las habilidades, todas las capacidades, todos los dones y todos los talentos que puedas tener, sin Jesús, no sirven para nada. Porque muchos dicen, te vas a ir a meter ahí y vas a agarrar una mente colectivista de masa y vas a ser uno más y vas a perder tu individualidad, tu esencia. Pero yo siento que es como que uno encuentra su esencia en Él. Así es. Es que por eso es tan complicado el concepto de simplificarlo. Ajá. Y de bajarlo a lo básico. Sí. Pero no, o sea, Jesús no te quita lo que tú sos. Uh-huh. De hecho, cuando estudiamos, por ejemplo, a los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jesús, te das cuenta el temperamento o la forma de ser de cada uno de ellos, los talentos. Cuando lees la palabra y te das cuenta de que cada uno tenía una forma diferente de ver a Jesús en su vida, pero que en la figura que cada uno asimilaba y admiraba y entendía de Jesús para su propia vida, te das cuenta que ninguno chocaba con el otro. Sencillamente cada quien sumaba a la forma como era la forma de Jesucristo. Entonces tú ves, por ejemplo, el caso
bueno, hablando de los evangelistas, por ejemplo, tú ves que de pronto Mateo se da cuenta que él es importante presentar a Jesús como el Mesías. Y lo presenta como el Mesías porque Mateo quería enfocarse a los judíos. Entonces Mateo es perfecto porque une la historia judía del Antiguo Testamento con la llegada del Mesías y él lo presenta de esa manera. Pero luego te encuentras con Lucas y Lucas dice, no, a mí no me interesa presentar al Mesías, yo quisiera presentar al gobernante, quiero presentar al rey, quiero enseñar a Jesús como el rey, porque Lucas venía de un trasfondo totalmente distinto, un médico griego, y que ahora yo no quiero basarme solo en lo que decía, de hecho Lucas no menciona tanto el Antiguo Testamento como lo hace Mateo. Seguro. Entonces Lucas lo presenta de otra manera, Juan lo presenta de otra manera, entonces tú te empiezas a dar cuenta, Pedro lo presenta de otra manera, Santiago lo presenta como su hermano diferente, el rey desde otra perspectiva. Entonces, no es que cuando tú vienes a Cristo pierdes tu esencia, no es eso, es que tu esencia, como tú dices, encuentra valor y encuentra propósito en Jesucristo. Me pareciera que cuando, como que uno tiene que sacrificar todo, eso es cierto, porque dice, toma tu cruz, y de alguna u otra manera la religión nos ha hecho pensar como que todo nuestro ser se va a sacrificar. O sea, sí hay un sacrificio que hacer. Y creo que vamos a hablar más de eso, pero Dios tampoco quiere borrar nuestra identidad, pues, sino ¿para qué nos dio una identidad? Por supuesto. ¿Para qué te dio la mente? Okay. ¿Para qué te dio una forma tan distinta de ser de todos los demás? Porque al final somos bien distintos. Bien distintos. En cosas nos parecemos y en cosas no. Creo que cuando el término de tomar la cruz no es renunciar a quien tú sos, sino abrazar a Jesús, abrazar el propósito y porque te voy a ser muy honesto, mi vida no tendría sentido, o sea, mi vida tendría un sentido muy banal, muy vacío, superficial, si yo viviera para mí. Así sí puedo entender esto. Todo esto. Así sí puedo entender todo esto. O sea, si yo vivo para mí. Pero cuando tú entiendes que tu vida... Porque lo dijiste al principio, dijiste, a veces perdemos hasta tiempo de familia por estar buscando esas estrategias para poder alcanzar. No quisiéramos que la gente se perdiera esta experiencia que nosotros estamos disfrutando. Y cobran sentido los sacrificios. Por supuesto. Al oír la palabra sacrificio, ¿qué te viene a la mente? Bueno, sacrificio. Bueno, me vienen muchas cosas a la mente con la palabra sacrificio. Sí sacrificas cosas por el Señor. Okay. O sea, sí las sacrificas. Especialmente, o sea, yo lo puedo hablar como cristiano, pero lo quisiera hablar ahorita como pastor. Okay. ¿Verdad? Como pastor sacrificas mucho. Sacrificas tiempo que podrías tener con tu familia, porque sí se sacrifica. Okay. Sacrificas privacidad. Se sacrifica. Entre más alto estás, no sé si la palabra es correcta, entre más expuesto estás, esa es la palabra correcta. Entre más expuesto estás, menos privacidad tenés. Es decir, por decirte algo, hoy en la mañana fui a un desayuno, me invitó un pastor en un restaurante aquí en la ciudad y es un restaurante grande, pero cuando entré al restaurante por lo menos tuve que saludar unas
8 mesas de las que estaban ahí. Entonces, perdés eso. Y no me molesta. O sea, no estoy diciendo con esto, por eso te digo, la palabra sacrificio es como vienen muchas ideas, pero si sacrificas privacidad, o sea, de repente alguien llega y me puedo tomar una foto con usted, por supuesto, claro que sí. Y mire, y me regala un minuto, fíjese que le quiero contar algo. Está bien, ¿verdad? Sacrificas, creo que sacrificas un poco tus sueños por soñar los sueños de Dios. Pero no está mal. O sea, no me incomoda soñar los sueños de Dios. Me apasiona soñar los sueños de Dios. Yo no sé si Dios tiene sueños. No sé. ¿Cómo has aprendido a posponer lo personal? ¿Cómo has aprendido a balancear? Rescatemos esa palabra, balancear, ¿va? ¿Cómo balancear, has aprendido? Sí, hablamos de eso hace rato, ¿no? Ajá, ¿cómo manejas la frustración? La frustración. La frustración pienso que es parte de nuestro ser. Te voy a contar algo. A veces se piensa que los pastores no se frustran o que no tienen errores, que no se deprimen. En el 2020, te voy a contar esta historia. Bueno, es una historia real. En el 2020, bueno, el 2019, yo empiezo a escuchar la voz de Dios y hablábamos de las estrategias, ¿no? Para ganar almas y hacer discípulos. Entonces, en el 2019, yo empiezo a tener una idea, y la idea era de que el modelo celular había que darle un poco vuelta, pues para los que son cristianos, que están hablando, las células es una forma de ganar personas para Cristo, de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Para los que no conocen, pues son reuniones en casa, ¿verdad? Donde se predica la palabra de Dios. Y entonces yo entendí que las células de pronto habían perdido un poco su eficacia. Uh-huh. Porque muchas veces queríamos que la gente fuera a las casas. Y está bien, al principio está bien, pero realmente Jesús dijo, vayan y entren en las casas. Es un poquito diferente de las células, porque la célula es, vengan a mi casa, pero Jesús dijo, no, ustedes vayan a las casas. Entonces, basado en ese principio, empiezo yo a notar que las células eran eficaces, por supuesto, estábamos generando discípulos, pero me empieza a sonar ir a las casas. Y entonces me doy cuenta que realmente el modelo apostólico es ir, porque apóstol significa enviado. Entonces digo yo, si somos una iglesia apostólica, tenemos que ir a las casas, no que la gente venga, nosotros vamos a las casas. Y entonces empiezo a madurar la idea. En el 2019 lo empiezo a hablar con algunos de los pastores asociados y les digo, fíjense que estoy teniendo esta revelación, ¿qué piensan ustedes? Y empezamos a hablar y como que se empezó a enriquecer el tema. Para hacer más corta la historia, para no alargarla tanto, en el 2020 echamos a andar el modelo. Fue en el mes de marzo. Y entonces el modelo era, ya sabes por dónde voy, el ¿no? 16 de marzo. Realmente lo echamos a andar el 1 de marzo, pero el modelo era ganar 2,000 casas, wow, 2,000 familias para Cristo en un mes. En ese momento no era complicado, nosotros andábamos rondando las 500 células, entonces cada célula tenía que ganar 4 casas para Cristo. No era tan difícil. De hecho, cuando empezamos a hablarlos, yo les digo, miren, ¿cuántas familias que no conocen al Señor conocen ustedes? Y todos me sacaron un listado de 10, 20. Yo les dije, bueno, 4 cada uno. Entonces empezamos a trabajar. De hecho, echamos a andar el proyecto. La primera semana solo había que hacer una llamada. La segunda semana había que entrar a las casas. Y solo con poner un pie dentro de la casa, yo les decía, miren, la palabra profética va a ser que
cuando Dios les permita poner un pie adentro, esa casa es de ustedes. Esa el Señor ya se las entregó. Y de hecho yo les dije, yo quiero específicamente que la primera semana no prediquen a Jesús. Y se me quedaron viendo, ¿por qué, pastor? Y yo dije, porque no quiero que me asusten a nadie. Yo no quiero que ellos, vamos a ser sagaces, ¿verdad? Porque a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Okay. Entonces la primera semana no quiero que nadie me predique de Jesús, solo quiero que oren. Hagan una llamada por teléfono y digan, el Señor te tiene en mi corazón, y era la verdad, porque tú vas a estar orando por estas familias. Y entonces tú le vas a llamar y decir, el Señor te tiene en mi corazón, quiero orar por tus necesidades. ¿Tienes alguna necesidad? Y eso es lo único que quiero que hagan. Empiezan a entrar los primeros reportes de la primera semana, que era la semana de fonovisita o de la llamada, y se convierte en 175 almas para Cristo. Y entonces yo hasta me enojé un poco y digo, miren, ¿por qué están predicando? Y les dije que no predicaran la primera semana. Y me dijeron, pastor, fíjese que solo con decirles, mira, te tengo en el corazón porque Dios, y porque te estoy llamando, la gente se ponía a llorar y me decían, es que yo necesito de Jesús. Y la gente empezó a recibir a Jesús. Todo iba bien hasta que llegó un invitado a todo el planeta que se llamaba COVID. Las 2,000 casas se convirtieron en nada. El proyecto se detuvo. ¿Quién quería recibir a alguien en su casa? Nadie quería recibir a nadie en la casa, ¿verdad? Claro, aislados. Te lo comento por el tema de la frustración. Sí. Entonces yo me frustré. Esa gran visión, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No escuché a Dios. Y Dios no me hablaste. O sea, no es algo que se me ocurrió la semana pasada. O sea, Señor, tengo 6 meses orando por esto. O sea, es un proyecto que yo envisioné a todo mi equipo. Hemos estado orando. ¿Por qué no lo lancé en octubre del año pasado? Porque en marzo del 2020, o sea, estoy tan mal que no pude escuchar tu voz que me decías que este no era el mes indicado. No hubo ningún profeta que dijera, va a haber pandemia. Sí, va a haber pandemia, el proyecto que estás haciendo no va. Entonces, hablando de la frustración, sí. Yo, te lo digo, Robin, yo me frustré. O sea, no puede ser que yo estoy seguro que escuché a Dios. O sea, yo estoy seguro de que esto era de Dios. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, obviamente, ¿cómo lidiar con la frustración? Pues yo al principio no quería ni orar. O sea, honestamente yo no quería orar. Yo estaba frustrado, estaba enojado, estaba sorprendido, hasta un poco deprimido. Entonces, y luego entendí. Y dije yo, Dios me permitió predicarles a 175 personas que con Cristo pudieron pasar la pandemia. Que no sabemos si esos 175 fallecieron, pero si por esos 175, porque yo esperaba ganar 2,000 familias, pero Dios me permitió 175. Y si esos 175 había que predicarles porque tal vez la pandemia iba a llegar a su casa y ellos iban a morir. Seguro. Entonces le empezás a dar vuelta y decís, no, lo estoy pensando de una manera incorrecta. Y te soy muy honesto, ahorita en el 2023 estuve en un evento en San Cristóbal de las Casas y un profeta me dice, miro sobre tu cabeza un número y es 2,000. Y el Señor me dice, hay 2,000 casas que tenés que tomar. Y yo dije, no me metas ahí otra vez, ¿verdad? Y me resistí un poco y es la segunda vez que el Señor me habla, así que lo más seguro es que lo vamos a hacer, no sé si este año o el próximo año, pero el proyecto va otra vez. Lo que es de Dios, en su tiempo se cumple. Se cumple. Pero eso no significa que no te toque pasar por... Y lo ves en los personajes de la Biblia. Seguro. Jonás me vino a la mente ahorita lidiando con eso. No, se supone que me hablaste, Señor. Por ahí me hicieron un comentario en un TikTok. Es que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios y traían a mente Romanos 3, creo que me pusieron ahí. Todos estamos perdidos y ciertamente sin Dios todos estamos perdidos, todos somos iguales. Pero en el reino Dios sí dio dones. Por supuesto. Dios sí otorgó responsabilidades.
Dios sí ha dado privilegios. En su reino creo yo que Dios aún nos llamó y nos ha dado privilegios. Y mi papá dice, a mayor rango de privilegio, menor rango de permisión, ¿verdad? Dentro de esos sacrificios que mencionabas, creo yo que sí te ha tocado que vivir una disciplina de vida. ¿Qué principios podrías compartirme para esos momentos duros? Por ejemplo, el 16 de marzo del 2020, ¿verdad? Que aquí en Guatemala fue el día que a todos nos vacunaron literalmente. Sí. Para los momentos duros en los que tendrías que pararte, para los momentos que como familia yo sé que tuvieron que atravesar, sí. Y que sin duda alguna van a venir más adelante. Muy adelante, por favor. Me refiero a momentos de tomar decisiones. Sí, claro. Como también para planificar para el futuro. Porque no todo puede ser malo, pues. O sea, sí. Creo yo que esos principios también lo ayudan a uno en el momento en el que uno va a planificar los hijos o planificar un viaje, pues, o los ahorros. Uh-huh. ¿Cuáles son? Yo les llamo los no negociables. Okay. En tu vida que tú tienes tus estándares y patrones de vida, no sé, tal vez los aprendiste en casa o ya los desarrollaste durante tu vida. ¿Cuáles son esos principios no negociables, esos valores no negociables, esas reglas no negociables que forman tu carácter? Ok. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Yo creo que toda persona tiene muchos valores y muchos principios, pero hay algunos que te marcan más que otros, ¿no? Okay. Uno de nuestros valores que tenemos muy arraigados, pero muy arraigados, es, pues obviamente, número uno, vivir para Dios, ¿verdad? O sea, tu vida no tiene sentido, por lo menos para mí, si Dios no está en tu vida. Cuando comprendes esto, entonces se te hace real el pasaje que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Uh-huh. Si Dios está en tu vida, si vives para Dios, si duermes para Dios, si comes para Dios, si respiras para Dios, no importa lo que te pueda venir. Si Dios está en tu presente, tu futuro será extraordinario. Entonces, vivir para Dios, hay pensamientos que en familia pastoral se entienden. Por ejemplo, en mi casa es, el domingo es el día del Señor y no es negociable. No es negociable. No es negociable. Hay cosas que uno las aprende en casa. Sí. ¿Qué cosas puedes compartir? Sí. Entonces, digamos, por ejemplo, en familia pastoral, yo sé que para otras familias tal vez es difícil entender esto, pero para nosotros no es negociable el servirle a Dios. Sí. O sea, no es negociable. O sea, sí te tenés que involucrar en lo que querrás, pero hay que servirle a Dios. Tu vida no tiene sentido si no le servís a Dios, si no amas a Dios, si no vivís para Él. Domingo no es negociable, el domingo es el día del Señor. Todos los días son del Señor, por supuesto, pero el domingo es el día en el que no podemos tomar otro compromiso en horarios de iglesia. Yo me recuerdo, hay un principio que ese es de mi papá y yo lo aplico también. Y habían domingos que yo le decía a mi papá, yo hoy sí no tengo ganas de ir a la iglesia, de verdad no tengo ganas de ir a la iglesia. Es que ayer me acosté muy tarde, tuve mucho que hacer, estudié, tengo mucho trabajo. Y mi papá me decía, ¿no quieres ir a la iglesia? No, le decía, ok, ¿te alistas porque en 20 minutos nos vamos a la iglesia? O sea, papá, es que no me entendió, le estoy diciendo que no quiero ir a la iglesia. Y entonces mi papá me decía, no, me dijo, sí te entendí, pero una cosa es que te entienda y otra cosa es que te haga caso, me decía. Eso está bueno, ¿no? Entonces me decía, una cosa es que te entienda y otra cosa es que te haga caso. Te alistas en 20 minutos y te vas, porque nos vamos a ir a la iglesia, no te vas a quedar aquí. A la papá le decía, es que en esta casa no hay democracia, le decía. Tenés toda la razón, me decía. En esta casa hay papicracia. Te levantás y te arreglas. Hay papicracia. Y eso a mí me quedó muy grabado. En la casa no hay democracia.
En la casa hay papicracia. Y entonces mi papá me decía, mientras vivas bajo mi techo son mis reglas. Cuando te vayas a tu casa son tus reglas, pero aquí en mi casa son mis reglas. Eso lo aprendí yo, ¿verdad? Entonces en nuestra casa, en mi casa, son mis reglas. Por supuesto, las reglas basadas en la palabra del Señor. Seguro. Entonces, sí, el domingo es Día del Señor. Nuestra vida tiene sentido sirviéndole al Señor. La familia es primero. Antes que todo, la familia. La familia es primero, la familia. Este principio es de legendarios, pero también como soy legendario, la familia no se abandona. No dejamos a nadie atrás. Son principios que te tienen que acompañar. Hay otro principio que es darle a Dios primero. Eso tiene que ver con ofrendas, con diezmos. Sé que para algunos es... Y aprovechando eso, porque podría sonar en lenguaje evangélico, eclesiástico, servir y dar. Ajá. Pero ¿qué significa servir? Okay. O sea, porque el no negociable es, aquí le sirves a Dios porque le sirves a Dios. Sí. Pero ¿qué es servir? Okay. Porque podría malinterpretarse de que te están obligando a hacer un trabajo que no deseas. Uh-huh. O el principio de dar a Dios primero significa, tan baboso, te están lavando el coco y te están quitando tu dinero. Te están robando el pisto, sí. Entonces, ¿qué significa servir para ti? Uh-huh. ¿Y qué significa dar? Ok. Alguien tiene un principio muy, muy feo, ¿verdad? Y dice que el que no sirve y el que sirve, sirve. Es muy feo, ¿verdad? Pero es una gran verdad. Tiene verdad. Es una verdad. Sí, sí. Qué triste sería, o por lo menos yo lo veo así, que mi vida yo la gaste solo en mí. Porque creo que mi vida cobra sentido cuando yo la puedo poner para alguien más. Ahora, el término de servir a Dios es un término que hay que... Puede llegar a ser muy místico. A eso voy. ¿Cómo servimos a Dios? Yo le he hecho esta pregunta a mi equipo y le digo, ¿cómo servimos a Dios si a Dios no lo vemos? O sea... Y sí. no le tiro el dinero. O sea, si yo te recibo en mi casa a vos, yo te puedo servir a vos. Porque te veo, porque estás acá y te ofrezco un café, te ofrezco comida, te ofrezco... Que por cierto nos han tratado como reyes aquí en Betania. Qué bueno, me alegro. Sí, solo quería hacer un punto ahí sobre la I para decirles, miren, aquí van a recibirlos a todos como en su casa. Sí. Entonces, si te veo a ti, te trato, así como hoy, ¿verdad? Vamos a comer, tomamos un cafecito, platiquemos, ¿en qué te puedo servir? A ti. Pero a Dios que no lo veo, ¿cómo le sirvo? Entonces Jesús nos da una clave. Y la clave que da Jesús dice que llegará el día en que el rey llamará a todas las personas, a las ovejas, y les dirá que quiere premiarlos porque lo vieron con hambre y le dieron de comer. Estuvo con sed y le dieron de beber. Estuvo desnudo y lo vistieron. Estuvo en necesidad, lo atendieron, estuvo en la cárcel y lo visitaron. Y entonces dice que los santos o los justos le preguntarán al rey y le dirán, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo estuviste en necesidad? ¿Cuándo fuiste forastero? Y entonces Jesús les dice, como se lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces Jesús está poniendo la base del servicio. Y Él está diciendo, si quieres servirme a mí, la única forma de servirme a mí es servir a otro. Es servir a las personas. Cuando nosotros servimos a las personas, es que servimos a Dios. Okay. Pero si yo no sirvo a las personas, o sea, ¿cómo sirvo a Dios si yo no lo veo? ¿Cómo? O sea, a veces pensamos que mi servicio o sea, está bien, pues soy un servidor y me paro aquí, y está bien, o yo canto y está bien. No es necesariamente el oficio, o sea, ser ujier, ser tecladista, es atender a las personas. Por eso es que todos podemos servir a Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo a las personas. Okay. Entonces, si no sirves a las personas,
sea, ¿cómo podemos? Es como, yo no sé si te recuerdas cuando aparecen los discípulos y dicen, Señor, no nos han recibido, no recibieron el mensaje, no recibieron la predicación. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Sí, sí. Y entonces viene Jesús. Y yo hasta puedo imaginarme la cara del Señor así como que... No, hombre, muchacho. Sí, ustedes no saben ni de qué espíritus son, pues, o sea, no saben ni... O sea, no me conocen a mí. Okay. Si yo no vine a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. Entonces, el verdadero espíritu del Hijo de Dios, del que ama a Dios, es que sirve a las personas. Es dar la vida por los amigos. Y noto que usas muchos ejemplos de la palabra. Me atrevo a preguntarte qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida. Wow. ¿Dónde la es el manual de vida. Es el manual de vida, no. Fíjate que es bien interesante que hagas la pregunta, porque la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia amada, debe ser nuestro manual de vida. Mi esposa está dando clases en un seminario bíblico y nos gusta platicar. Precisamente está dando el curso ahorita de religiones comparadas, cómo se parecen otras religiones al cristianismo. Y de pronto nos hemos topado con el tema de que hay religiones que enseñan que efectivamente creen en Jesús, pero que para ellos hay otros manuales, otros escritos, otros edictos que tienen la misma validez que la palabra de Dios. Y ahí es donde no podemos concordar, porque la palabra de Dios es lo que marca nuestras vidas. La palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestros corazones. La palabra debe ocupar el primer lugar. Tristemente, el problema ha sido, y ahora quisiera hablar para las personas que nos ven, y es que tristemente la palabra del Señor, aunque todos reconocen que es la palabra de Dios, nadie la lee, o muy pocos la leen. Entonces ocurre que a veces caemos en errores teológicos porque no leemos Biblia. No tenemos una constancia, no hemos desarrollado la constancia de leer la palabra del Señor. Y por eso a veces caemos en errores teológicos o vemos cosas o escuchamos cosas y creemos que son la verdad. Cuando si vas a la palabra del Señor te das cuenta que no. Pero eso ocurre muchas veces porque no conocemos la palabra del Señor. Ahora, esto no debería ser solo para los que estamos en puestos pastorales o que tienen un privilegio o que... Esto debería ser para todo hijo de Dios, debería leer la palabra. Lo que pasa es de que seguimos en los tiempos donde solo los clérigos podían leer la palabra y todos los demás tenían que escuchar únicamente a los clérigos. Cuando esto tiene 500 años de que ya no ocurre así, la palabra debería ser parte de nuestros hábitos diarios. Te voy a contar una parábola, te voy a contar una historia. Hace unos años, mi esposa, yo llegué a la casa y mi esposa me dice, fíjate que necesitamos comprar unos clavos porque quiero poner unos cuadros. Pues perfecto, vámonos, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, ¿y por qué no me llevas a Cemaco? Para los que no son de Guatemala, Cemaco es una tienda... ¿Cómo podemos decir? De todo para el hogar. De todo para el hogar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero es, o sea, en lugar de ir a una ferretería, yo tuve que haber tenido la habilidad de decir, no, vamos a una ferretería, ¿verdad? Y entonces fuimos a Cemaco. Y entonces entramos y me dice, mira, ya que estamos acá, fíjate que necesitamos un escritorio para la casa. ¿Ok? Y entonces yo entré comprando clavos y el que salió con clavos fui yo. Y miran, ¿te gusta esta alfombra y todo, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, ¿por qué no llevamos un escritorio? Está bueno, le dije que estamos acá, llevamos un escritorio. Entonces me recuerdo que vimos un escritorio muy bonito y le digo al dependiente, le digo, mira, quiero llevarme este escritorio. Y me dice, con gusto, me dijo, yo se lo voy a tener en la caja para cuando usted pase a pagar. Entonces fuimos por los clavos y cuando llego a pagar en la caja, lo que me tienen es una caja como de este tamaño, así.
Y entonces le digo, mire, yo me voy a ver un escritorio. Sí, me dijo, ahí está en esa caja. Entonces le dije, no, le dije, yo pagué por un escritorio. Entonces me dice, no, me dijo, es un escritorio que es muy fácil de armar, me dijo. A menos que no pueda, me dijo, pues se lo armamos o se lo debemos armar. Entonces eso me tocó a mí el orgullo, ¿verdad? No. Seguro que puedo, ¿verdad? Entonces todavía yo hago la broma y digo, bueno, si mi Salvador era carpintero, yo soy carpintero. Pero la verdad es que yo no sé nada de carpintería. Pero me llevé el escritorio a la casa, y entonces pues saco todas las reglas y los clavos y los tornillos y todo lo que traía, ¿no? Y entonces mi esposa me dice, mira, me dijo, aquí están las instrucciones. Y yo le dije, yo no necesito las instrucciones. Le digo, esto es sencillo. Entonces, un clásico. Sí, un clásico, no podía faltar. Sí. Y entonces me dijo, ¿no vas a hacer las instrucciones? No, le dije, no. Entonces agarro, empiezo a armar el escritorio. Estaba complicado, no estaba tan fácil como decían, ¿no? Me tardé como unas 2 horas y media armando el escritorio para darme cuenta al final que lo había armado mal. ¿Verdad? Donde uno tenía que entrar, había unas reglas de enfrente, lo había armado al revés. Y entonces me tardé 2 horas y media para armarlo mal. Esto es una historia real. Entonces vengo y tengo que desarmarlo otra vez porque lo había armado mal. Me tomo como otros 45 minutos, 1 hora más. Así que llevaba 3 horas y media armándolo. Y entonces mi esposa me dice, te lo dije. O sea, te lo dije. Otro clásico. Sí, otro clásico. Entonces vengo, agarro las instrucciones. Aquí está el error. Okay. Pues con las instrucciones. Me tardé como media hora en armar. 15 minutos. Sí, media hora. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de...? Porque ahora esto es una parábola, ¿no? Pero ¿cuál es la enseñanza? Esto realmente me pasó. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que muchos en la vida damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y hacemos las cosas mal. Caemos en errores, problemas. ¿Y cuál es la clave? Que no vemos el manual de instrucciones. Dios dejó un manual de instrucciones para todo. Es la Biblia. Ese manual nos enseña cómo ser salvos, pero no solo está eso. Nos enseña cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos ciudadanos. Nos enseña cómo prosperar, nos enseña la piedad, nos enseña la humildad, nos enseña el servicio, nos enseña a vivir para Dios. Y todo este manual está en nuestras manos, o ahora en nuestros teléfonos. El problema es de que no leemos el manual. El fabricante, todo fabricante deja un manual. Todo fabricante, hay un manual para el micrófono, hay un manual para el teléfono, hay un manual para el pedestal, hay un manual para la mesa, hay un manual para las cámaras, hay un manual para todo. El fabricante siempre tiene que dejar manuales. Y nuestro fabricante, nuestro creador, dejó un manual. Y el manual es la palabra de Dios. El problema es de que no lo leemos. Entonces armamos el escritorio mal y después todavía nos preguntamos, ¿por qué me va mal en la vida? Pues porque no lees las instrucciones, papito. Lee las instrucciones y te va a ir mejor, ¿no? Sí. Esa es la parábola del escritorio. No hay solución mágica. Tiene que ser una disciplina. El ejercicio que no duele no sirve, dice por ahí en los gimnasios, ¿verdad? Sí. Pastor, yo agradezco mucho tu tiempo y de verdad que puedas hablar tan confiado, así, tan libremente de estas cosas. Hay 2 temas que quiero abarcar, sino para terminar. Creo yo que muchas veces por falta de conocimiento el pueblo perece, dice la Biblia, pero sí, por falta de conocimiento uno también se mete a camisa de 11 varas. Y a mí me ha pasado que por desconocer y por en mi ignorancia caminar, he cometido errores. Entonces muchas veces esos errores van más allá y van al punto de atentar contra mi vida, contra los míos, contra los que están a mi alrededor y contra Dios. Claro. Y yo entiendo eso como pecado. El caminar en algo que va a atentar contra Dios, va a atentar contra mí y va a atentar contra los que están a mi alrededor. Puede ser una definición, pero ¿qué tú entiendes por pecado y cómo lo manejas? ¿Tú pecas? No, yo no, jamás. Porque los hijos de pastor no pecan. No, vaya si no. Bueno, pecado es errar al blanco, ¿no? Errar al blanco, errar al objetivo de lo que Dios ha establecido.
Por supuesto que pecamos. Por supuesto que los hijos de pastores pecan. Lo que pasa es de que sobre el hijo del pastor, de hecho sobre la familia del pastor y sobre los hijos del pastor, se cree que los hijos del pastor son pastorcitos. Y es posible que en algún momento aquellos que somos hijos de pastores lleguemos al pastorado. Pero pueden haber, a eso voy, pero pueden haber muchos hijos de pastores que no quieran el pastorado. Y no por eso están lejos del propósito de Dios. Solo es el propósito de Dios diferente para su vida. Solo es el propósito diferente de Dios en la vida de cada uno. Y fíjate que voy a abrir un paréntesis acá. Y eso tiene que ver mucho con el tema del secularismo, por ejemplo. Okay. Porque se nos ha metido en la iglesia el tema de que una es mi vida de domingo, o una es mi vida espiritual, y otra es mi vida secular. Una vida dual, dices tú. Una dualidad. Sí, pues. Una dualidad en el pensamiento. Ahora, el asunto es que esta dualidad de pensamiento, este doble pensar, nos aleja muchísimo del propósito de Dios. Porque pareciera que solo sí y solo sí, si soy pastor, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Pero ¿y qué pasa si soy médico? ¿Puedo cumplir el propósito de Dios siendo médico? Uh-huh. ¿Qué pasa si soy ingeniero? ¿Qué pasa si soy ama de casa? Entiendo. ¿Qué pasa si soy dependiente en una tienda? ¿Qué pasa si soy albañil? ¿Qué pasa si soy mecánico? ¿Qué pasa si soy panadero? ¿No cumplo el propósito de Dios ahí? Entonces, entiendo yo que hay personas que reciben el llamado para dedicarse en sus 8 horas de vida diaria, aunque realmente los que estamos en el ministerio difícilmente trabajamos 8 horas para Dios. Tiempo completo toma otra dimensión. Es otra connotación, sí, es otra connotación. Y otra vez regresamos al punto de que cuando tú has crecido como hijo de pastor, o sea, tú entendés, por ejemplo, yo empecé a trabajar hoy a las 8 de la mañana y todavía tengo una última reunión a las 8 de la noche que voy a terminar como a las 10. Seguro. Y todo tiene que ver con el reino, ¿no? Entonces, o sea, no son 8 horas, son 14 horas que le dedicas a la iglesia. O más bien al reino, más que a la iglesia, al reino. Entonces, el punto es que a veces pensamos que porque yo soy médico, porque soy enfermera, porque soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto, no puedo cumplir el plan de Dios en mi vida. Y lo cierto es que toda persona en el estrato donde está, en el ambiente, en su propia... en el propio lugar de influencia que tiene, porque todos tenemos influencia, en ese lugar debemos brillar. O sea, yo soy albañil y estoy haciendo la mezcla, pero estoy haciendo la mezcla y no... Y tal vez por ese secularismo uno se le hace más fácil vivir una vida doble. Por supuesto, por supuesto. Entonces, aquí soy santo y aquí puedo pecar. A ese punto iba, exacto. Entonces, se piensa que no. O sea, yo sirvo a Dios y en este punto tengo que ser santo, pero en el otro punto no. Porque en el otro punto Dios no se mete en mi vida, porque en mi vida de lunes a viernes y aquí Dios no tiene nada que ver. Entonces, creo yo que en ese punto debemos entender que todos estamos expuestos a pecar. De hecho, todos pecamos. Obviamente nuestro objetivo y nuestro enfoque debe ser cada día parecernos más a Cristo. Nuestro enfoque debe ser que cada día nosotros nos parezcamos más a Dios. Pero lo que pasa es de que con el tema del pecado debemos entender que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar más a Dios, agradar más a Dios, pero que tenemos que descansar también en que por la gracia del sacrificio de Cristo Jesús nosotros somos perdonados. Y eso debe traer descanso a nuestras vidas. Entonces, el centro de todo o del pensamiento del pecado no debe ser efectivamente el evangelio del terror, porque ese es el evangelio que de pronto nos ha golpeado. Vivimos más por miedo que por amor. Okay.
porque el centro de todo debe ser el amor. Es decir, por ejemplo, si usted hace esto, va a ocurrirle esto. Ahora, yo no estoy diciendo que no hayan consecuencias del pecado. Hay consecuencias del pecado. Usted se mete a robar un banco, va a ir a parar a la cárcel. Hay una consecuencia. Entonces, pero la motivación no debería ser las consecuencias, o sea, dejar de pecar por las consecuencias. La motivación debería ser el amor. Porque yo amo a Dios, no peco. No porque me va a haber una consecuencia. Porque yo amo a Dios, no tengo relaciones con mi novia. No porque la puedo dejar embarazada. No sé si me voy a entender. O sea, bueno, cualquiera puede decir, bueno, para mí cualquiera de las dos funciona. Está bien, pero creo que la gracia nos lleva a entender que todo lo que hacemos lo hacemos por el amor. Y que no es por el amor de nosotros que le manifestamos a Dios, sino que nosotros solo respondemos al amor que Cristo nos manifestó primero en la cruz del Calvario. Pero nosotros, porque amamos a Dios, es que tratamos de vivir en santidad y en integridad. Ahora, que vamos a fallar y que hemos fallado y que seguiremos fallando, pero por supuesto. Entonces ahí es donde nos aferramos a la gracia. Ahora, Pablo dice claramente, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque entonces ahí nos vamos para el otro lado. Ahí nos vamos para columpiarnos. Como alguien dijo, me estoy columpiando en la gracia, o de tanta gracia cayó en la desgracia. No, Pablo lo expresa claramente. Dice, porque como hay gracia, porque la gracia es tan grande, vamos a estirarla más todavía. No. Porque el que ama a Dios no va a pecar. Ahora, que eso nos haga infalibles, de ninguna manera. Y los hijos de pastores ciertamente pecan y pecamos y cometimos errores terribles que nos marcaron, pero que de alguna manera hasta con esos errores y esos pecados conocimos a un Padre que perdona y un Padre que ama. Quizás no es que seamos iguales a los demás hijos, solo es más evidente la consecuencia, claro, ¿verdad? Porque estamos en un grado de observancia mayor, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es de que esa expectativa tan alta que hay de los hijos tan alta que tiene la iglesia de los hijos de pastores también ha hecho que muchos hijos de pastores no quieran nada con la iglesia, ¿no? Seguro. Porque todo el tiempo se sienten juzgados, todo el tiempo se sienten señalados y todos hemos cometido un montón de errores. Pero no éramos los pastores, pues. O sea, éramos los hijos del pastor. Ahora, obviamente se espera que el obispo gobierne su casa. Pero la culpa entonces no es de los hijos, es de los papás. Es del pastor. No. O sea, a ese punto es tal vez donde la gente pone el estándar muy alto. Seguro. ¿No? Y porque también la gente, de alguna manera, quiere tomar a los hijos de pastores de ejemplo para sus propios hijos. Y ahí es donde es complicado, porque él... Ya de viejo uno lo entiende, ¿no? No es que yo fuera el malo, simplemente había una mala perspectiva o una necesidad de encontrar en uno ejemplos. Un ejemplo. ¿No? Correcto, así es. Quizás yo ahorita lo estoy pensando, quizás eso es lo que deberíamos de trasladar a nuestros hijos. Mira, la gente necesita esas varas como las que Jacob puso para las ovejas. No te sientas mal si en algún momento no puedes cumplir el estándar o no cumplir los estándares de todos. Solo cumplir el estándar del Señor, ¿verdad? Uh-huh. En algún momento ya uno de viejo lo entiende y creo yo que podemos facilitarle con estas conversaciones. Creo que mucho estrés a muchos, ¿verdad? Sí. Para terminar, te voy a lanzar algunas palabras rápidamente. Y lo primero que se te venga a la mente. Okay. No la penses mucho. No pensarla mucho. Ajá, no la penses mucho. Va. Voy a empezar fácil. Fácil. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Lo primero. Okay. Y si querés, no sé, también. No importa si hay que expandir, no importa. Okay. Número 1, trabajo. Esfuerzo. Familia. Lo primero. Moto. Uf.
un sueño, descanso, no sé cómo decirlo, pasión. Sheka. Shela. Futuro. Brillante. Presente. Retador. Pasado. Muy retador. Aprendizaje. Error. Continuo. Piano. Pasión. Amor. Dios. Ministerio. Jesucristo. Wow, eso está bueno. Salvación. Para todos. Papá. Hay dos connotaciones, ¿no? Ajá. Dios Ajá. y modelo de vida. Betania. Casa. Hogar. Y finalmente, Jesús. Todo. Pastor, estos últimos meses han sido increíbles en el plan eterno de Dios. Pero yo sé que con cada semilla también viene el rigor de sembrarla, ¿verdad? Sí. Y ustedes son una familia especial. Han cubierto nuestra familia por años. Nos han bendecido. Ustedes salvaron mi familia. Tu papá. El primer recuerdo que yo tengo de tu papá es: mi hijo quiere su Big Mac. Porque así lo conocí, él invitándome a comer. Y cada vez que yo venía a escucharlo predicar, era como: este es el Big Mac que hoy me va a regalar. Me va a regalar. Qué bonito. Quisiera que pudiéramos terminar con un mensaje. Pudieras hablar un poquito tal vez de tu experiencia e invitar a la gente que tal vez está pasando el Niágara en bicicleta. Con un compadre atrás y la llanta pinchada. Seguro que en un momento difícil. O para aquellos que están finalmente alcanzando sus sueños. Yo sé que tú tienes un mensaje muy especial que dar. Y quisiera, esta cámara es tuya, esta cámara es tuya. Pudiéramos terminar y tú pudieras bendecirnos con un mensaje. Ok. Bueno, gracias. Primero, gracias por el tiempo. Me sentí muy bien, ¿verdad? Lo disfruté mucho. Retador algunas preguntas, pero estuvo bien. Yo quisiera tal vez terminar retándote, especialmente tal vez a los que nos ven el día de hoy y que estás buscando un propósito de vida, estás buscando una razón de ser. Yo sé que muchas veces pareciera que estamos en esta vida solo para hacer plata y dejar a nuestros hijos mejor de lo que los encontramos y hacer plata, todo lo que podamos, dedicarnos a hacer una casa, un carro, viajar, qué sé yo. Y no que esté mal el que puedas estar mejor, no está mal si puedes darle a tus hijos un futuro más lindo que el que tú tuviste. Pero tu vida nunca tendrá sentido si no la vives para Dios. Si no la vives para otra persona. Si no la vives para ayudar a alguien. Si no la vives para mostrarles a otros que hay un camino. Y ese camino es Jesucristo. Quiero retarte para que encuentres ese propósito en tu vida. La Biblia, que es el manual en el que nosotros creemos, el manual que marca nuestra vida, nos enseña prácticamente todo. El manual está basado en obediencia. De hecho, Jesucristo mismo vino para cumplir los planes del Padre. Y cuando vemos a Jesús siendo el Hijo de Dios encarnado, viviendo como uno de nosotros, un humano, pero lo vemos
obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Vemos que hubo un resultado de todo eso. Y el resultado fue que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando vemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo del Hijo de Dios, poniendo su vida para que todos los demás pudiéramos ser salvos, creo que es muy triste si nosotros no podemos seguir el ejemplo de él. El discípulo es el que hace lo que hace su maestro. Y si Jesús es tu maestro, es tu rol de vida, es tu Señor, creo que tu vida no puede ser dedicada para que la vivas para ti mismo. Cuando tú decides servir a Jesús y convertirte en un discípulo de Él, encontrarás el propósito que moverá tu vida y te va a impactar a ti, y eso va a impactar a tus generaciones. Al final de cuentas, de esta tierra no nos llevamos nada, pero creo que sí podemos dejar recuerdos muy marcados y principios poderosos en la vida de aquellos que nos rodean. Así que mi mensaje es: busca a Dios y encuentra el propósito en Él para tener una vida que pueda marcar a otros, que pueda realmente dejar una semilla en las nuevas generaciones que vienen. Amén. Amén. Gracias, pastor, por abrirnos la puerta de tu corazón, como las puertas de tu casa, por recibirnos. De su casa también. De nuestra casa, sí, porque de verdad que amamos este lugar, tanto como Betania, como la familia. Gracias por compartir estos principios y ser parte de esto que está iniciando, y que de verdad queremos que la gente, que todos los que nos ven, aprendan más de la palabra de Dios. Así y de aquellos que, número uno, conocen a Dios y conocen su palabra. Y no solo la conocen y la practican, sino que la comparten. Yo creo que tú eres uno de ellos. Gracias por este tiempo. Gracias, pastor. Y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.